Como siempre, en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 11 de septiembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, agente sería asfalto de primera del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a esta nueva edición de nuestro programa en este 11 de septiembre. Antes de dar paso a una interesante entrevista que vamos a tener el día de hoy, quiero hacer un breve comentario a propósito de la fecha, que es muy significativa, 11 de septiembre. Quiero referirme a tres hechos tan importantes, uno como el otro. El primero, 11 de septiembre del año 1973, ocurrió el derrocamiento violento de un gobierno democrático constitucional en Chile, el gobierno de Salvador Allende, cosa que significó no solamente muchas muertes, represión, heridos, presos políticos por montón, una migración chilena que se esparció por todo el continente americano y también llegó a otros continentes, y que significó 17 años de dictadura militar que, por supuesto, tuvo sus bemoles. Mucha gente dice que que fue un periodo en el cual hubo crecimiento económico, etcétera, pero ¿a qué costo? Caramba, ¿a qué costo? Esos golpes militares siempre son cruentos. Aquí en el año 92 vivimos dos intentos de golpes de Estado que significaron muerte y destrucción. Eso no hay que olvidarlo. Así que ese hecho hay que reseñarlo como un importante acontecimiento que ocurrió el 11 de septiembre, un día como hoy, en el año 1973. Un poco de años más tarde, el 11 de septiembre del año 2001, ocurrió el derribamiento de las Torres Gemelas allá en Nueva York. Una cosa espantosa que todos pudimos presenciar en vivo, la destrucción por supuestamente fundamentalistas musulmanes en aviones que derribaron estas torres y que pretendieron también derribar, volar, explotar otras instalaciones públicas con un costo de vida también gigantesco. Se dice que en las Torres Gemelas solamente fallecieron más de 3.000 personas. Y todo lo que significó eso, no solamente desde el punto de vista del dolor físico para estas personas, para sus familias, sino para esa nación norteamericana y todas las secuelas que eso ha tenido a lo largo del tiempo. La verdad que este tipo de acciones violentas, tanto aquella que ocurrió en Chile como esta que ocurrió en los Estados Unidos, son absoluta y totalmente condenables por cualquier persona que tenga sentido de humanidad. Y otro acontecimiento del cual se está celebrando hoy algunos años de su fallecimiento es, un año más de la muerte del profesor José Antonio Calcaño, un músico venezolano, un hombre representativo de las artes nuestras, que alcanzó bastante prestigio y renombre nacional e internacional. El recuerdo de su memoria me lo trajo a colación esta mañana el colega Gustavo Tría. Así que yo le agradezco a él que me haya traído a la memoria la figura de este importante hombre de la venezolanidad. Recuerdo una frase, se lo comentaba yo a Gustavo esta mañana, una frase muy propia del profesor Calcaño en un programa de televisión que él tenía, que él ponía a escuchar unas piezas musicales para luego comentarlas, y entonces después que llevaba 1 o 2 minutos sonando, él decía, suficiente, suficiente, y por ahí se lanzaba a comentar esa pieza. Así que estos breves comentarios para dar paso a nuestra entrevista del día de hoy. Le agradezco a nuestra audiencia la paciencia y también la paciencia de nuestro invitado, con quien vamos a hablar sobre la fecha venezolana, el 11 de septiembre de Venezuela, cómo ve al país en
en estos tiempos desde su perspectiva de analista político, económico e internacional. Vamos a darle la bienvenida a Tomás Socias López. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Muchas gracias por estar en tu programa, todos los venezolanos aquí afuera que me escuchan, programa de tanta repercusión, tanta información que tú brindas, y además de eso, en el exterior, por el gigante Rumbo, que realmente sigue siendo fundamental en todo este proceso. Ahora vamos al día de hoy. Tú hablaste de la historia, vamos al día de hoy. Historia importante de recordar algunos hechos. En el día de hoy, lo primero que tenemos que tomar es lo que tú acabas de recordar. Todo eso es producto, salvo el profesor Calcaño, de la radicalidad, de los extremos, ¿no? De las dos partes de los temas. Estados Unidos, bueno, un mundo terrorista enfrentado y obstinado por tratar de destruir a los Estados Unidos a cualquier costo. El tema, retrocediendo también, el tema de Allende, es un tema donde se crearon muchas radicalidades, y la consecuencia vino después pues con un gobierno dictatorial cruento como tal. Y después el tercer ejemplo y todos los demás que tú puedes decir, quería empezar por la radicalidad, las pasiones, la Venezuela dividida también, y lo que ocurrió antier en Estados Unidos, por igualito producto de la radicalidad, un radical defensor a ultranza del presidente Trump, que llega a decir en unas declaraciones con el tema de las armas de fuego. No podemos olvidarnos de algunas cosas, porque la información da muchos mapas, muchas fotos para ahí. Llegó a decir que, bueno, las armas eran más necesarias porque tenía que morir gente, y eso era parte del proceso de la libertad de armas que existe en Estados Unidos. Y murió por un disparo de otro fanático más. Por un disparo de un fanático, y así podemos... creo que es el apellido, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a la Venezuela de hoy, un país radicalizado también, de lado y lado, con un malestar general en la población, cuestionando a un ejecutivo por su gestión, que se excusa a veces el tema de las sanciones, pero que no maneja la gestión, la gerencia, la economía. La economía es porque no puedes tener 58 ministerios sabiendo que no tienes dinero. Y la economía es porque el sector privado no está participando. Bueno, si le preguntas al Ejecutivo, pudiera decir también que el Ejecutivo recuerda aquellos intentos de los organismos empresariales o del sector privado de un cambio de gobierno. Y entonces ahí volvemos a lado y lado de opinión. La foto país hoy, como yo la llamo, sin opinar, me he tratado de especializar en un trabajo que va a embajadores, va a líderes del país, va a empresas, y presidentes de empresas privadas, no gerentes, son los presidentes, es la foto del momento. Y la foto del momento es el momento más tenso que ha tenido Venezuela probablemente desde el inicio del periodo. ¿Del siglo? ¿Ah? Sí, del inicio del periodo del presidente Chávez, probablemente. Aunque se dio una situación muy similar con el presidente Donald Trump en el último año de su gobierno, que colocó unos buques aquí por casualidad de la vida, que yo voy a Washington y trabajo mucho con la información en Washington, porque tengo una hija allá, y voy a decir cosas de mi informe, y siempre repito en mi informe, y no me lo creen muchas veces, que en Venezuela no hay información ni de quiebre militar ni de explosión social, ¿no? Y eso traía muchos inconvenientes al principio en esa... tanto que una vez me recibió el secretario de Seguridad, el presidente Trump, en esos momentos, y me dijo, sí, yo lo recibo porque usted tiene una información muy objetiva, demasiado objetiva a veces, me dice. Y al terminar me dice, en estos momentos hay un bloqueo, me dijo, de buques de Estados Unidos al Caribe. Yo no me gusta preguntar,
si él me hubiera repreguntado, como me repreguntó después, le digo lo que le comenté. No, pero si me lo hubiera dado por la oportunidad de pedir mi opinión en ese momento, unos minutos después que el pasillo, me preguntó, ¿qué cree usted? Le dije, caramba, así no es fácil una decisión de cambio de gobierno en Venezuela. Hay que ver si el presidente Trump está dispuesto a lo que significa el costo de una intervención en Venezuela. Si está dispuesto, entonces, bueno, usted vaya adelante con su tesis, no me acuerdo qué fue lo que le dije, pero si no está dispuesto, se van a regresar esos buques o no va a ocurrir lo que se está diagramando en una mala política de los Estados Unidos de información sobre el tema venezolano. ¿Qué es lo que efectivamente busca Estados Unidos con ese bloqueo naval militar a Venezuela? Porque hay quienes dicen que no, que esta es una mera acción contra el narcotráfico. Claro. Otra gente lo interpreta como un propósito de cambio del régimen político. ¿Qué es lo que efectivamente está detrás de esta acción militar? Fíjate, Tomás. La información, más que poder responderte a eso, porque entramos en el mundo entonces de las opiniones y yo te pudiera decir en Washington la tendencia de los movimientos, digamos, el presidente Trump no quería conflicto con Venezuela, esa es la palabra, no quería un problema más con Venezuela. Y había expresado, de todo esto hay suficiente apoyo e información, así que no estoy opinando en ningún momento. Había suficiente información de que él tenía 2 guerras por delante que resolver, y últimamente había dicho que no había podido resolver el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, y está más complicado ahora, y más tarde la solución, eso no lo dijo él, eso es lo que se nota como foto internacional según la información, en el momento en que Israel está ocupando Gaza. Tampoco lo comentó él, pero por supuesto la información internacional es clara, con todo el apoyo de los Estados Unidos en la función de destruir a Hamas, de destruir un terrorismo. Sí, pero con cualquiera que sea el objetivo. Ese es el tercero, está a punto de un premio Nobel de la Paz, y que él no quería una situación conflictiva con Venezuela. Grenell, que había entendido, el enviado especial del presidente Trump, que había entendido perfectamente eso, que había estado en Venezuela, que había negociado en Venezuela, declaró públicamente, después de haberse llevado a algunos privados de libertad en Venezuela, norteamericanos, después de haber recibido un planteamiento de negociación para el regreso de Chevron y de solicitar la salida de cerca de 500 privados de libertad, incluso la conversación de la restauración de las relaciones diplomáticas, y de haberle advertido, o haberle dicho, haberle planteado al presidente Maduro de que no se le ocurriera dejar de cumplir los vuelos de repatriación, porque eso sí iba a traer una ira del presidente Trump y una negociación difícil. Él regresa y se encuentra que en el juego alrededor del presidente Trump, el secretario de Estado había tomado más fuerza. En el medio Susan, que es la jefa de gabinete, que fue la jefa de la campaña electoral de Trump, la única que le habla al oído al presidente Trump, y el mundo alrededor de una acción más fuerte con Venezuela y no negociar con Venezuela, contra Venezuela. En este sentido se nota claramente que hay una influencia también por parte de la oposición llamada radical, que está en el exterior, en el esquema de Washington, ante el cual el presidente Trump reiteró: no quiero un conflicto mayor con Venezuela, adelante, y vienen las 5 medidas esas, que no las voy a repetir, que se instrumentaron en ese momento y posteriormente la llegada de los buques. Rápidamente te atajo para recordar, que es bueno que nuestra audiencia, si no lo conoce, lo recuerde, o si no lo conoce, que lo conozca, y si lo conoce, que lo recuerde, que en aquel momento este personaje al que tú te refieres, el señor Grenell, emisario personal del presidente Donald Trump, en estas conversaciones con Nicolás Maduro,
declaró abiertamente, indubitablemente, que el presidente Donald Trump no tenía ningún propósito de producir un cambio de régimen en Venezuela. Sí, Ese está dato- bien, eso te lo iba a comentar ahora, que no solamente declara eso, sino que en el último proceso de negociación interviene, activan, vamos a decir, los Estados Unidos. Por eso cito los personajes, porque hay que ver la foto de Washington en estos momentos alrededor de Trump para poder ir a la primera pregunta, que por supuesto nadie tiene respuesta, que es la bolita de cristal de lo que va a pasar, de lo que puede intentar si hay más información. Él activa a McNamara, que es el encargado de la oficina de negocios de Estados Unidos en Bogotá para Venezuela, que es encargado de negocios, no es embajador, pero es la mayor autoridad. Después del embajador Story, que fue muy criticado porque se había como que fragmentado por la oposición radical en un momento y perdió cierta autoridad en Washington, que era su papel, estar en el medio de la negociación. Y se activa también Landau, que es el subsecretario de Estado, con la afirmación igual del secretario de Estado, estoy hablando nada más de hace unos días, antes de la llegada de los buques, o estando los buques ya en alta mar, de que el presidente Trump no quería un cambio político en Venezuela. Y añade, nosotros no estamos ya en la etapa de cambiar gobierno, porque todas las intervenciones, cambios políticos que hemos hecho en el exterior han fracasado posteriormente. Hemos tenido que emplear militares, las fuerzas militares de Estados Unidos, hemos perdido ciudadanos norteamericanos y esos países se nos han volteado. Y citó, lo que es peor, todo esto fueron palabras, y citó a Irak, a Afganistán, si usted pare de contar, pues ustedes los demás saben, los demás países, que fue la ratificación de un hombre del primer nivel al lado del secretario de Estado, al lado del presidente de Trump, y eso fue hace solamente unos días. A partir de ahí el lenguaje cambia de Estados Unidos y se dirige hacia un expediente por ilegalidades en el país, con la palabra exacta que todos las conocen, que es el tema del narcotráfico, y una justificación de que todo el cordón del Caribe está tomado para evitar el proceso del pase de las drogas. Y digamos, las afirmaciones y toda la información que gira en Washington es alrededor de ese tema. Causa, razón utilizada, con las razones que sea, para no opinar, digamos, todavía en el tema, el hecho de que justificar una estructura de ataque al presidente de la República, Nicolás Maduro, con sus razones o no nos metamos todavía para no opinar, pero con las consecuencias del día que tenemos hoy, totalmente un enfrentamiento y un llamado a la militarización y a las fuerzas armadas, a la militarización del país, como acaba de hacer el vicepresidente de Seguridad, Diosdado Cabello, hace pocos minutos. Ok, fíjate, distintas voces, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, han dicho que el gobierno norteamericano no va a movilizar un poder de fuego tan grande como el que ha instalado en el Mar Caribe para después regresar sin haber hecho nada, sin haber cumplido ninguna misión más allá del amedrentamiento que pudiera suponer esto para los gobiernos de la región, no solamente de Venezuela. Si esto fuera realmente así, ¿qué es lo que puede esperarse de esta flota naval norteamericana? ¿Qué opciones hay? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué escenarios se pueden vislumbrar, Tomás? Hay dos discusiones importantes, hay varias corrientes claras hasta el día de hoy. O sea, no estamos hablando de lo que piensa la gente en Washington, sino alrededor del presidente Trump.
Primero, sin autorización del presidente Trump. El presidente Trump no ha dado autorización para utilizar la fuerza en Venezuela. Y nadie sabe cómo piensa el presidente Trump en ese sentido. Así que cualquier afirmación que se realice aquí es irresponsable, es especulación, es interpretación de la realidad. Entonces, no existe información. Se mantiene viva la información del presidente Trump de que no quiere un conflicto en Venezuela en estos momentos. Para todos los quienes ven la posición recia del presidente Trump, ya la acción en el Caribe militar de días y la primera palabra que esto pudiera durar 3 meses, como lo señaló uno de los funcionarios de Estados Unidos, de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, iniciando. Entonces viene otros caminos de procesos de interpretación. Entonces nos recordamos las negociaciones que hubo, últimas con Grenell, porque ahí está la base probablemente de los objetivos de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las peticiones de Estados Unidos? Primero, que se mantuvieran los vuelos de repatriación. Venezuela le propuso vuelos directos para traer más gente, dijeron que no era el momento. Segundo, la salida de privados de libertad, de más de 500 privados de libertad. Venezuela respondió que ahí existían terroristas, pero que bueno, que se podía conversar en relación con en fin, ahí tampoco se llegó a ningún acuerdo como tal por ambos países. Tercero, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, porque Estados Unidos perdió la información en Venezuela, o sea, está interesada ahí. Cuarto, Chevron, por supuesto, el tema petrolero, que sigue siendo un tema energético, y bueno, ya ha salido en todo esto como el objetivo, al fin y al cabo, de Estados Unidos. Ahora, si nos vamos aquí, hay varias contradicciones, antes de irnos al corte, que creo que lo tenemos ahí, que es que en la energía de Estados Unidos no necesita tanto petróleo ya, pero necesita más reservas de petróleo. Lo dejamos ahí si quieren. Ok, vamos a hacer una pausa porque efectivamente corresponde un avance del noticiero y cumplir compromisos publicitarios. De modo que luego de eso vamos a continuar esta conversación con Tomás Socias López. Él es analista político, económico e internacional. Y al regreso vamos también a leer algunos de los mensajes, preguntas, comentarios, inquietudes que nos llegan a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas, y de las plataformas digitales de Radio Rumbo. Así que no se vayan. Tomás, aquí seguimos mientras, después que escuchemos esta publicidad, continuamos brevemente antes de que venga el amigo. Yo estoy enviando el flyer tuyo, me faltó algunas personas. Por eso que estoy en el teléfono, no es que estoy escribiendo No te nada. preocupes, no te preocupes. 100% algodón, reforzado con triple costura y a un precio imbatible. No pierdas esta oportunidad. Cómprate tu faena y trabaja seguro. Visítanos en Abanico a Socorro, edificio Lenipaca, planta baja, local TexRed, o pedidos al mayor por el 0212-561-3080. Distribuido por @Redizar. Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tomás, fíjate, después que cumplamos este avance del noticiero y algunos compromisos publicitarios, vamos a continuar ahondando en estos temas profundos en los que estamos metidos en este momento. Pero, entre tanto, me gustaría para nuestra audiencia que no conoce tu trabajo, ¿cuál es ese informe SOCIA que tú publicitas tanto y que circula entre gente, entre líderes empresariales, institucionales, etcétera? Ese informe, Gracias ¿en qué por tu consiste? pregunta, porque nadie me lo pregunta y mucha gente no sabe lo que uno hace y por qué uno opina. Yo he estado muchos años, a mí me tocó varias responsabilidades hacia atrás muy rápidas. El presidente de la Cámara de Industria de Alimentos, muchos años, 20 años. Tú fuiste viceministro, que recuerde yo en algún momento, no recuerdo en qué gobierno. De la Cámara de la Industria Farmacéutica después. Posteriormente a eso, yo estuve en Fedecámara, en Comercio, en todos esos gremios que sigo participando, y creo un informe económico y político normal, como cualquiera de los informes que hay en el mercado, con datos y eso. Cuando se inició el presidente Chávez, yo estuve de diputado por un partido de la oposición, ¿no?
la asamblea ya en ese momento, si no me equivoco. Con lo cual tuve mucha posibilidad de entrar al tema de personas que eran diputados del Ejecutivo Nacional. Después tuve diputados del Parlamento Andino, porque yo había estado el presidente de la Asociación Latinoamericana de Industriales de Alimentos. Saliendo de ahí terminé, seguía con mi informe individual para un grupo de presidentes de empresas y me tocó ser viceministro de Fomento, que era Industria y Comercio, y ministro después, durante el último periodo del presidente Chávez, la última parte del presidente Chávez, con algunas responsabilidades económicas mayores a las del ministerio. Estaba de coordinador de la reforma del Estado, estaba en el área de la implementación del impuesto del IVA, perdón, como todos se recuerdan, así que me tocaron otra cantidad de roles, reducción de los organismos del Estado, etc. Al terminar de ahí, seguí con mi informe, pero ya estaba avanzado el presidente Chávez. Y entonces las empresas empezaron a decirme, Tomás, no hace falta un informe con números. Y ahí nació. Vamos a escuchar a Alex Vázquez. La gente no sabe. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa tras la tragedia que se registró hoy día jueves 11 de septiembre en la empresa Gallo Verde, ubicada en el municipio San Francisco del estado Zulia. El Ministerio de Justicia y Paz emitió un comunicado en el que informa que funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se encuentran desplegados en la entidad zuliana, brindando atención inmediata a los lesionados y trabajando intensamente en el control del incendio ocurrido esta mañana en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde. También agrega el informe que a la hora se ha logrado el confinamiento de las llamas y nuestros servidores públicos actúan con compromiso y celeridad, priorizando la asistencia a 20 afectados y la contención total del fuego. Los talleres piratas de motocicletas y vehículos acabaron con la paz y la tranquilidad de los vecinos del Guayabal. Esto en La Pastora. Trabajan de sol a sol y todos en el Guayabal, en La Pastora, pagan las consecuencias. Informó Notirumbos. 29 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Venga para que lo vea. Amigos, continuamos en buena hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar los servicios de este profesional venezolano porque conozco muy de cerca su calidad profesional y humana, su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Él es médico geriatra de larga trayectoria y también médico intensivista, profesional de la medicina crítica. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Nuestro invitado del día de hoy, Tomás Socias López. Él es analista no solamente de política, no solamente de economía, sino también de internacional. Tiene una mirada global de los problemas. Pero dejó sin responder una pregunta importante. ¿Cuáles son los escenarios que se pueden vislumbrar a partir de la presencia en el Caribe, en la cercanía de las costas no, del mar territorial venezolano, de una flota importante, de un altísimo poder de fuego norteamericano? Y luego, amigos y amigas, después que
Tomás responda a esta pregunta, vamos a leer las preguntas y comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Adelante, Tomás. Muy rápido para terminar el punto anterior. Después entonces de haber sido un ministro, me correspondió continuar con el informe y los presidentes empresarios de información, estaba en ese momento el presidente Chávez, como todos recuerdan, me dijeron todo que le parecía bueno el informe, pero que no le servía mucho, porque tenía como 100 informes parecidos, que lo que querían era una foto sin opinar del país. Y es lo que estaba haciendo. Y cuando yo pensé que ya finalizaba mi trabajo, me he dedicado a hacer una foto sin opinar con la información que tiene el país. Sin encuesta, en guiones, si todos ven el informe son guiones, porque las empresas no les gusta estar leyendo, los presidentes de empresas, varias páginas. Eso se multiplicó a los medios, me empiezan a invitar a los medios porque les gustó el estilo y termino con los embajadores, con un grupo de cerca de 15 embajadores que me llaman interesados en Venezuela. Ok. Ahí por eso es que le trato de brindar esta información. Okay. Ahora, en relación con tu pregunta, empecé diciéndote cuál era la información alrededor del presidente Trump. No se ve en estos momentos un paso adelante de Estados Unidos. La información, repito. Pero si además de eso incorporamos que en Panamá, que era un país más pequeño, Estados Unidos utilizó 40.000 personas en su proceso de acción militar como tal. Y si damos vuelta a las tendencias en Washington, uno que le advierta durante varios días y que le dé 5 días para que se vayan las autoridades actuales, otro que dicen que se negocie lo que se quiere en Venezuela, lo que se quiera, lo mejor, o lo que realmente quiere Estados Unidos no se puede negociar. Si lo estoy hablando realmente de cosas básicas que han estado en juego en la negociación, los privados de la libertad, el regreso de las relaciones diplomáticas, el baje del tono en Venezuela y además de eso el tema del suministro petrolero que está Chevron en estos momentos y que se llegó a enviársele de 300.000 barriles de petróleo diario y que esa cifra puede aumentar a 1 millón. ¿Para qué? Para la reserva de Estados Unidos, que fue una de las promesas de Trump, aumentar la reserva de Estados Unidos. Así es que en este cuadro de conflicto, decirte que va a pasar no se sabe, porque estamos interpretando la decisión del presidente Trump. Lo que hasta ahora está indicado, a pesar de la agresividad del verbo y de los buques y de la situación, es una amenaza seria, la más seria que puede ocurrir, donde no hay un tope para decir, no hay la decisión esa de darle 5 días para que se vayan o lo que sea, no hay una decisión de un conflicto mayor que el tema de la lancha que pasó, no hay algo más que el verbo y que la calificación sobre los carteles que Venezuela está diciendo, pero si hay más problemas en Ecuador y en Colombia, tomen esas mismas acciones militares en el Caribe para protegerse del pase de droga en ese país y no, que aquí todo se utiliza para otros temas políticos. Miren, que esas son opiniones que nosotros respetamos mucho, pero tú no te metes en eso. Y yo menos, que estoy detrás de ti. Ok, fíjate, Tomás, ya voy a leer a nuestra audiencia, pero antes quiero hacerte otra pregunta, porque... Tú sí eres preguntón como ahí. Bueno, ese es mi trabajo. Fíjate, Tomás, la vez anterior que estuviste en nuestro programa, hiciste un comentario importante, entre varios importantes que hiciste. Claro. Dijiste que el Partido Demócrata estaba moviendo todos los hilos institucionales para destronar, para defenestrar legalmente al presidente Donald Trump en una acción ante las autoridades legislativas y judiciales. Claro. ¿En qué ha parado eso? Eso ya está... ¿Tú has visto la realización de esa información? A ver. Que iban a destituir, que querían destituir a Donald Trump. Los demócratas han instrumentado la mayoría de los jueces de Estados Unidos en contra de Trump, empezando por el tema de la inmigración.
le han tratado de rebatir. Hay una serie de medidas en la Corte. La Corte ha tenido que decidirse por un solo voto. O sea, que están a un voto de lograr una decisión. Ahora viene el caso de Einstein, donde quieren vincularlo con cosas mucho más graves, con explotación sexual, con pago de dinero, con una vida confusa de Trump. Como Trump es el único presidente que ha llegado con juicio encima de Estados Unidos, el objetivo de los demócratas sigue siendo el llegar a las elecciones del año que viene en Estados Unidos, que probablemente puedan perder, indudablemente, pero recuperan parte del terreno para ya estar más fortalecidos, hacer lo que se llama el impeachment, que es una solicitud de renuncia del presidente Trump. Si antes no logran articular alguno de los escándalos de Trump para decir por cualquiera de las vías que está fuera de su racionalidad, que no tiene las condiciones mentales, que es un tipo agresor, que tiene juicios detrás, que tiene problemas con las mujeres, o cualquiera de las cosas que se quiera decir, de lo cual yo estoy diciendo las cosas que están trabajando los demócratas. Yo no estoy en ningún momento diciendo que el presidente Trump tenga que ver con ninguna de estas cosas. Por favor, ustedes saben cuál es mi trabajo. Okay. Se lo dije antes. Ok, vamos a leer ahora sí los mensajes que nos llegan. Un poquito de paciencia, si son tan amables, voy a tratar de leer la mayor cantidad, si no todos. Y paciencia también nuestro invitado, para que lo responda luego. Dice Faría Sixto, saludos y éxito. Bueno, cordial saludo también para usted, mucho éxito también para usted y para toda nuestra audiencia. Dice Manuel Álvarez 7823, le pregunto al economista, ¿cómo podemos saber de manera oficial la situación económica si las instituciones como la ONAPRE no publican el presupuesto nacional desagregado, contraviniendo la ley de transparencia y acceso a la información pública aprobada el 20 de septiembre del año 2021? @Alegret dice, saludos Tomás, te mandan saludos. Un señor de apellido Alegret. Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, dice, saludos Mario, saludos a tu invitado. La supuesta invasión es porque Estados Unidos necesita distraer al mundo sobre lo que está haciendo en Palestina con su aliado Israel y a ver si Maduro se asusta y se va del país, como hizo el presidente Bashar al-Assad de Siria. Son estrategias de dominio capitalista, dice. @Ángel Rivas M dice, buenas tardes, saludos. Le pregunto al invitado si tiene alguna información sobre la política cambiaria para lo que resta del año. Esto es importante, Tomás. Sí. Dice otra persona, perdón un instante, ya que se me escaparon un poquito los mensajes. Un segundito, amigo. A pesar de que tú manejas la tecnología. Bueno, no te creas. Se me fue un mensajito que quería leer. Caramba. Bueno, vamos a seguir leyendo lo que se nos van presentando y luego buscamos esto. Bueno, dice Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, dice, la otra distracción es porque Citgo, los acreedores ya no pueden subastar esa empresa y Estados Unidos quiere quedarse con la misma, que es de Venezuela, más los 300 mil millones de dólares que le deben a Venezuela. Dice Amílcar Morú, buenas tardes Mario y a Mr. Tomás Socía. Esta película es para rato entre Trump y Maduro. Mira Cuba donde va. Dios nos ayude, gracias. Dice Giselle BR, dice saludos Mario y a tu invitado de lujo. Excelente analista económico y político, muy acertado en sus análisis. Mira, piropo. León del Valle 62. Realmente es importante revisar nuestra historia para corregir y no repetir los mismos errores. Camino que no es despejado está condenado a levantar la misma polvareda. Bueno, nos salió poeta León del Valle. @Irsa Arteaga. Buenas tardes, amigo Mario. Una reflexión al invitado. Necesita una sobredosis de testosterona y merece el premio Nobel a la cobardía. No sé a quién se refiere. León del Valle 62. Hoy los venezolanos estamos claros de lo que ya no queremos. Queremos sí la reconstrucción de una Venezuela inclusiva y libre de tanta barbarie. Isabel de Manso, saludos Mario, pregunta a su invitado, ¿qué vamos a hacer con la economía? Toda está paralizada y hay una gran preocupación. León del Valle 62 toma la palabra de nuevo y dice, hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya.
Mensaje que suscribo plenamente. Dice Alegret de nuevo, saludos Tomasito y Mario. Bueno, cordial saludo. José Luis Quintero 104, buenas tardes Villegas. Nosotros los venezolanos tenemos dos preocupaciones importantes. Primera, esa amenaza que tiene Estados Unidos con toda su caballería, y la otra es la del dólar del Banco Central que se desbordó. Ciertamente. ¿Qué piensas de eso? Tú como observador de la situación económica, ¿cuáles son los escenarios que se nos presentan con esta devaluación continuada? Porque esto no significa que el dólar está subiendo, eso lo que significa es que el bolívar está cada vez más bajando, está cada vez más perdiendo valor. Vamos a empezar por esa, si quieres, la Sí, del ¿cómo cambio. no? La del cambio. Bueno, eso tiene una historia que no me da tiempo, pero el Ejecutivo no le prestó, el Ejecutivo tiene muchos errores de gestión, no solo en economía, sino en el país, y le pasan factura de eso. Le quiero decir a todos los venezolanos, no sé qué porcentaje de la población, para no entrar en definiciones, está molesto, aparte del salario mínimo y otras cosas. El Ejecutivo dejó correr la inflación hace muchos años, probablemente cayó en lo que muchos gobiernos han caído, de hacer la maquinita de dinero, la inflación se le disparó y entonces, según la información, el presidente Maduro tomó la decisión, después del hecho ocurrido con el ministro del petróleo, El Aizami, que todos recuerdan, de controlar la moneda. Se controla la moneda teniendo dinero Venezuela suficiente para paralizarla casi. La paralizaron casi un mes, se detuvieron el proceso normal de ajuste cambiario, y hace varios meses, todos saben, inesperadamente dejaron correr la moneda. Tiene que ver con el tema del petróleo, tiene que ver con la falta de divisas. Ya les voy a decir algo que es la respuesta concreta, porque hay 5.000 y pico millones de dólares para el cambio y que se utiliza, por lo que no se prevé una devaluación mayor a la que, claro, pero bueno, mayor a esta, sí, mayor pudiera ser. Pero en ese proceso cometió dos errores el Ejecutivo, que fue controlar muy férrea la moneda. Los empresarios lo criticaron, y muchos analistas y muchos ministros internos, de que el país se estaba encareciendo, y después soltar la moneda bruscamente a 1% la cantidad que tenemos actual. Venezuela niveló el tema del dólar. La política de nivelar el dólar, quiere decir de ir devaluando poco a poco, no es mala en ningún país, se utiliza en muchos países en materia económica, pero aquí se ha hecho muy rápido por el pasado que traíamos, y entonces eso ha traído un ajuste a la moneda, de pérdida de valor de la moneda venezolana, que tampoco va a servir para las exportaciones y para hacer un país más barato o para tener más divisas, porque las divisas se acabaron. En otro error del Ejecutivo Nacional, no dejar la circulación del dólar. Pero en todo caso no está prevista una devaluación brusca y mayor, porque el Ejecutivo tiene 5.800 millones de dólares para todo el año, para los años que le faltan dividido entre 12. Y la va a seguir ajustando, según la información, hasta finales de año, como ustedes lo tienen ahora, guste o no guste, pero como ustedes lo tienen ahora. Esa es la respuesta concreta. Okay. Voy con las otras, espérate. Sobre la economía en general, creo que he expresado algunas afirmaciones, algún contexto del momento en que se debate el Ejecutivo. Entre un mundo ideológico totalmente, el Estado debe tener control de todo y debe resolverle todo al venezolano, 58 ministerios, se cayeron 90 puentes, nosotros lo hacemos, y se lo hubiera dado al sector privado si hubieran terminado los puentes ya. Todavía los puentes, nada más que se han podido terminar 40, 50, 60 puentes de los 90 dañados en todo el país. Para entrar en ese punto de que el sector privado no está activo, y ha sido el principal error, la actividad privada. Señor Morú, muchísimos saludos. Él es un extraordinario analista de los temas, y por eso probablemente te sigue también. Sobre el tema del sismo, Estados Unidos no lo quiere vender, eso es un error. Digamos que está diciendo eso, no es un error. Quiero decir, hay muchos adeudores allá porque Venezuela no pagó y ahora están cobrando desde el exterior. Y cualquier cosa que pase por encima, un avioncito o cualquier bien desde Venezuela,
le van a tratar de echar mano para cobrarse las deudas que se dicen que tienen empresas transnacionales o particulares o el mismo Estado de los Estados Unidos. Está reteniendo la subasta para que no sea precisamente en estos momentos, ¿no? Ustedes entienden perfectamente. El tema del calcio ya lo hablamos, el tema de mi querido amigo Andrés Alegre, muchos saludos por acá, extraordinario ejecutivo, extraordinario gerente, ese sí sabe gerenciar, extraordinario profesional, así es que muchos saludos y gracias por el mensaje. Y sobre el tema de Israel, tengan ustedes la completa información, que es la correcta, de que Israel va a tomar Gaza por completo, bajo la excusa de acabar con los terroristas o bajo el razonamiento de Israel, que es un pueblo además que tiene mucha historia, para extirparlo con el apoyo de Estados Unidos, y esto va a seguir hasta que termine de tomar posesión de Gaza. Entonces, al costo que sea. Al costo que sea. ¿Qué opinas de eso? Esa es la foto del país. Volvemos al tema de las opiniones, mitad y mitad de alguna manera. O sea, Palestina debería de tener indudablemente alternativas. Francia la acaba de reconocer, 100 y pico de países. Pero el tema de la guerra de Israel, lo tradicional en el tema de los países. O sea, Israel se ha fortalecido como una potencia mundial por su pasado, para no ir atrás, y por las agresiones que ha recibido. Le hicieron una agresión delicada y lamentable, como una incursión en su territorio, le mataron y le tienen unos rehenes, y en esa pelea insaciable de la guerra se la va a cobrar a Hamas. Punto. Que a toda costa, bueno, no hay manera de pararla. Y de las cosas que no hay manera de parar, no me gusta estar opinando porque pareciera que nos sectarizamos, porque la mitad del público que está aquí o mucho más va a pensar contrario. Eso es una guerra de Israel, según una historia de Israel, y va a ir hasta el final verdadero, quiero decir, de la guerra allá. Bueno, vamos a seguir esta conversación con nuestro invitado del día de hoy. Él es Tomás Socias López, él es analista y ha estado, haciendo todos estos comentarios a propósito de las preguntas que ha hecho nuestra audiencia. Vamos a ver si tenemos más comentarios, rapidito, amigos y amigas, cosa de que nuestra audiencia continúe participando, pero bueno, por lo pronto no veo más en el panorama, así que bueno, voy a permitirme yo continuar haciendo las preguntas. Tomás dice que no es fácil saber qué va a ocurrir a partir de este enclave militar norteamericano en el Mar Caribe. Pero esta opinión que ha avanzado mucho en los Estados Unidos, de que muy difícilmente esta fuerza militar se haya congregado allí para regresar después sin haber hecho nada, ¿eso qué porcentaje de posibilidades tiene de que regresen estas naves y estos marines norteamericanos y estos aviones a los Estados Unidos sin haber hecho más que haber volado esa embarcación? Nos quedamos ahí, en esa parte. Pero para ir al punto anterior y fijar la información y los criterios que tú me pediste, y siendo tú una persona del nivel que eres y el público que veo que me está escuchando, indudablemente cualquier guerra uno la rechaza, indudablemente que cualquier muerte, como ha ocurrido en esta defensa de Israel, es rechazable. Indudablemente que Palestina tiene su derecho como tal, ¿no? Pero hasta ahí uno puede opinar, porque jamás que una organización terrorista, según toda la información del mundo entero y de Israel, no se detiene. Y si no la raza Israel, van a ir en acciones de terrorismo contra los Estados Unidos. Así que el juego es complicado en ese tema. Bueno, tema del retorno de las naves norteamericanas a los Estados Unidos, ¿qué puede decir al respecto? En la negociación hay una corriente allá que insiste en que se negocie en el tema de Venezuela
pero negociar teniendo los buques ahí, la gente, pero la opinión pública, las redes se fanatizan. Estados Unidos ya regresó los buques la primera vez, con Trump mismo, que no lo va a regresar ahora, bueno, creo que hace falta un poco de más presencia militar, no por ser Venezuela un país pequeño y eso, sino porque Estados Unidos generalmente con 7.000 personas no realiza un proceso. Así que está planteada la negociación, la otra tesis que hay alrededor del presidente Trump. ¿Qué va a pasar con esos buques? Lo que decide el presidente Trump, según sus 3 problemas que tiene, el premio Nobel, la guerra de Israel y la guerra de Ucrania, recuérdense eso, y la opinión pública mundial. Ha pasado mucho tiempo y esto va en contra de los buques que están en alta mar. Los gobiernos empiezan a pronunciarse. Colombia le ha dicho que toque a Venezuela, toca a América Latina. Brasil se ha tenido, la CELAC con 22 países de los 33 se pronunció por la paz en el Caribe. Venezuela tiene 4 potencias al lado, que no se van a pronunciar, no es cuestión de intervenir, es cuestión del peso internacional del juego que Trump tiene que arriesgar. Bien, Tomás, agradecido. Bueno, Llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Le agradezco mucho a Tomás Socias López su presencia hoy en nuestro programa, lo mismo que también la participación de nuestra audiencia, que ha estado activa a pesar de que no tanto como en otras ocasiones. Así que de todos modos le agradezco mucho a todas las personas que se dignaron y tuvieron la amabilidad de escribirnos. Muchas gracias, amigos. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera. El servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806, y de Faena, el gin que te sigue el ritmo. Tengan todas y todos muy buenas tardes.